Muy buenos días a todas y todos. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando en este cuarto ciclo de charlas CRIAM. Los cambios globales asociados a las condiciones climáticas ocurrían en nuestro planeta en periodos milenarios o de cientos de años. Sin embargo, ahora podemos observar estos mismos cambios en periodos mucho más breves, incluso cercanos a la vida de una persona longeva. Para conocer más sobre esto, hoy presentamos la charla Cambio climático en sistemas de altas latitudes, crónica de un desastre anunciado. En esta ocasión nos acompaña el doctor Humberto González, biólogo marino de la Universidad de Concepción, doctor Renat de la Universidad Bremen y postdoc del Instituto de Investigaciones Polares y Marinas Alfred Wegener en Alemania. Entre 2002 y 2014 se desempeñó como investigador principal en el Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Suroriental, COPAS, y entre 2005 y 2012 como director científico del Centro de Investigaciones Centro de Investigaciones Científicas de la Patagonia, CIEP. Es autor de unas 130 publicaciones originales sobre ecología de plancton. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile en Valdivia y desde 2015 a la fecha se desempeña como director del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Centro FONDAP Ideal. Muy buenos días, doctor González. Para nosotros es un gusto tenerlo en este ciclo de charlas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, María Belén. Un gusto saludarlo a todos y todas. Muchas gracias a usted por haber aceptado participar de esta actividad. También les contamos que nos acompaña en esta jornada el doctor Roberto Urrutia. Él es investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM y va a ser el encargado de liderar el espacio de conversación luego de la charla. Doctor Urrutia, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Belén. Muchas gracias por la invitación también a participar y saludos también a Humberto. Perfecto, muchas gracias también a usted por estar presente en esta presentación. Bueno, y como siempre los queremos invitar a que dejen sus comentarios, saludos y preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a revisarlas y responderlas. Así que, doctor Humberto, sin más preámbulos, puede comenzar con su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla entonces. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí vemos impecable la Perfecto. presentación. Ya. Después de estas presentaciones ya vemos que estoy a cargo de un centro FONDAP, que está el nombre allí, Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes. El acrónimo es IDEAL. En general, a ver, un segundito. Ahí está el temario para el día de hoy. Primero le voy a hablar brevemente de qué es lo que hacemos en el centro FONDAP Ideal, dónde trabajamos. Después algo del cambio climático respecto a un tema que es hot, que es básicamente algunos puntos de no retorno, estos tipping points que se habla tanto ahora en la literatura. Vamos a hablar de cambio climático en la criósfera andina, en la Antártica, y después algunos mensajes de ver cómo este ciclo hídrico podríamos estudiarlo, cómo podríamos dar algunos ejemplos de mitigación, adaptación y tratar la evidencia científica, especialmente para tomadores de decisión en estos tiempos tan cambiantes. Nuestro centro en realidad tiene 4 programas de investigación. Que se dedican principalmente a procesos pelágicos en un océano cambiante. Después tenemos bioinvasiones y endemismo, aproximaciones fisiológicas moleculares. Trabajamos la parte de interacciones biológicas también a nivel de procesos bentónicos, si todos los organismos que están en el fondo sobre algún sustrato. Y finalmente, dimensiones humanas de los procesos socioecológicos. Aquí entra todo el componente social. Y ahí hay varios temas que aparecen, no los voy a leer todos, pero ustedes pueden ver ahí que van desde mareas rojas al patrimonio genético, las adaptaciones de los organismos, biodiversidad, etc. Y obviamente estamos conectados, ahí aparece, estamos conectados con el mundo público, privado,
con las agencias gubernamentales, con la tarea también de poder contribuir a las políticas públicas y a los tomadores de decisión. Y para eso necesitamos establecer una red de colaboración importante a nivel nacional, pero también internacional, con distintos stakeholders, estos del sector público, privado, etc. Esa foto la puse porque básicamente quiero mostrarles que en el último tiempo la academia, junto con los organismos gubernamentales, se requiere que trabajen muy estrechamente. Esto fue durante el periodo en que era ministro Andrés Kup, quien citó a prácticamente a todas las personas que estaban liderando lo que era la investigación científica a nivel de criósfera a una reunión al interior del Palacio de la Moneda, que fue para mí algo también un mensaje súper potente de cómo la academia necesitaba y los tomadores de decisión necesitaban acercarse a la academia, especialmente en un tema que es muy relevante como es todo lo que tenga que ver con la criósfera en Chile. ¿Dónde trabajamos? Básicamente en la Patagonia, con énfasis, nosotros en el extremo sur, Magallanes, y en la Antártica, con énfasis en la península antártica. Aquí hay lugares que están muy destacados. Por ejemplo, el paso Drake, 35 millones de años atrás se abrió, pero hay todo un regime shift, hay un corrimiento de las condiciones en general. Basta con saber, ¿cierto?, que se están produciendo buenos vinos en la región de Chiloé, incluso está llegando a Coyhaique, para ser muy claramente demostrar que esto se está corriendo. Ahora, la corriente circumpolar antártica usualmente ha sido una barrera muy eficiente a la transferencia de organismos del plancton y bento, pero esta barrera se está rompiendo. Y estamos viendo ahora que hay algunos organismos que comenzaron estas bioinvasiones, donde ya tenemos registrado chorito y también cochayuyo, es decir, macroalga, etcétera, que antes no formaban parte de todo lo que eran los ensamblajes de los ecosistemas antárticos y ahora sí. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estos como el chorito, el cochayuyo, etcétera, se llaman también bioingenieros porque cambian todo el sistema en general. Por lo tanto, podríamos eventualmente esperar cambios importantes en lo que es la diversidad antártica ahora y en el próximo tiempo. Y la otra parte es en la Antártica, la península antártica, donde tenemos ahí actividades recurrentes que tienen que ver con especialmente la parte de oceanografía. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo presentado el centro, entramos en materia con el cambio climático, o debo llamarle crisis climática, o debo llamarle ebullición climática. Creo que si lo hacemos en unos días más, les vamos a llamar el infierno tal vez climático. Pero bueno, todo esto está ocurriendo en tiempos muy, muy cortos. Ahí está Chile, dentro de nuestro planeta. Si estiramos Chile en forma horizontal, vemos que todas esas franjas que están allí son las franjas que nos han mostrado desde 1900 hasta los días de ahora cómo ha ido cambiando el promedio de la temperatura en Chile. Entonces, si se fijan, desde el 1900, que estaría ubicado prácticamente en Arica, hasta el año 2023, ahora que sería el Cabo de Horno, se ve un cambio bastante notorio hacia un calentamiento y hacia las condiciones, digamos, en el país y en el mundo, digamos, en general, porque si lo vemos a nivel planetario, estamos viendo también que de 1900 a 2000 estos cambios en la temperatura promedio anual del planeta también se ha extendido. O sea, está muy clara la señal acá, basta ver nomás estas diferencias de los mapas que aparecen ahí abajo. Entonces, ahora uno dice, ¿qué factores? ¿Por qué ha sido tan complicado? ¿Por qué hemos avanzado tan lentamente a veces en toda esta dinámica? Bueno, una de las causas, o varias de las causas aparecen allí. Hay factores que han hecho obviamente mucho más difícil este camino. Desde la crisis climática, pero también, bueno, ahí te puse la guerra en Ucrania, que lo que hizo fue cortar los suministros, por ejemplo, de gas hacia Europa, y lo que pasa es que eso significa un paso hacia atrás en toda la agenda de descarbonización de muchos países.
Entonces, esto se ha complicado porque ha tenido que nuevamente recurrirse al tema del carbón en varios países. La crisis ecológica y de agua es algo que estamos viviendo muy fuerte en Chile. ¿Y para qué decir todas estas pandemias que nos han afectado, desde el COVID hasta la gripe aviar? Ahora último también ha sido muy complejo, han frenado la investigación científica, pero no han demostrado claramente que cuando nos tuvimos que quedar en la casa y usar menos el auto, usar menos los aviones, los índices de CO2 en la atmósfera tuvieron una bajada. Es decir, el hombre está clarísimo. Nosotros somos los que estamos produciendo estas alteraciones a nivel de CO2 en la atmósfera y responsables de una buena parte del cambio climático. Ahora, esto también nos ha llevado a algunos temas en el último tiempo, que es básicamente estos tipping points, que son como traducidos como un punto de no retorno. Es decir, llegamos a un punto tal en algunos procesos que ya no podemos revertirlos. Entonces ahí aparecen varios. Yo me voy a referir a algunos de ellos, pero por ejemplo, tenemos que estamos perdiendo una masa de glaciar importantísimo a nivel de los Andes. En nuestro país, en la cordillera de los Andes, están ocurriendo colapsos importantes en el oeste de la península antártica. Y si miramos el hemisferio norte, ahí hay más puntos todavía, como que está siendo golpeado más fuertemente. Yo me voy a referir especialmente a la parte del hemisferio sur, pero también algunas condiciones como por ejemplo este mecanismo de circulación de la corriente meridional atlántica, este AMOC que aparece allí. La verdad es que tenemos un sistema de circulación en el océano que se llama la circulación termohalina, que básicamente esta circulación hace que las corrientes marinas se distribuyan en todos los océanos, transportando nutrientes y por lo tanto fijando una buena parte de lo que es la productividad de los océanos. Pero no solo eso, también son el reservorio del calor latente, lo que nos permite vivir en un planeta más agradable. Ahora, este mecanismo de circulación en el océano, en la parte del Atlántico Norte, se dice que se está ralentizando, es decir, se está poniendo mucho más lenta. Y es más, si ustedes ven a la parte izquierda, yo puse un mapa ahí donde aparece básicamente que estas fluctuaciones que ha tenido la temperatura superficial en el Atlántico Norte en este momento, en el año 2023, se ha salido de todo margen. Es decir, se está calentando mucho más. ¿Qué consecuencias puede tener eso? La circulación termohalina básicamente se basa en las diferencias de temperatura y salinidad. Si nosotros reducimos las diferencias entre el ecuador y los polos en términos de esta temperatura, y además le agregamos una entrada de agua dulce muy importante que está estabilizando la columna de agua, lo que podemos hacer y lo que estamos viendo es que esa corriente, que llamamos también corriente del Golfo en esa parte y que transporta una buena parte del calor hacia el hemisferio norte, podría colapsar, podría haber un colapso. Y básicamente lo que dicen los modelos es que este colapso no va a ser dentro de 1000 años, podría ser incluso dentro de este siglo y a mitad del siglo. Es decir, una posibilidad es que sea de aquí al 2056. O sea, muchos de los que estamos acá vamos a lo mejor tener la posibilidad de vivir eso. Otros a lo mejor vamos a estar bajo tierra como yo, pero se fijan que esto está ocurriendo a tasas demasiado aceleradas, que era lo que decía recién en la introducción Belén. Entonces, si vemos también todo este proceso, vemos que es todo conectado. Aquí tenemos una atmósfera y un océano, y por lo tanto, esta desintegración parcial de lo que es el oeste de la península antártica en términos de la cobertura de hielo está ocurriendo, obviamente, a una velocidad menor de lo que ocurrió en Groenlandia y todo lo que es la parte del norte del Ártico. Está entrando una cantidad increíblemente alta de agua dulce, digamos, los sistemas que está estabilizando mucho de esta estructura, digamos, de la columna de agua. Va a haber, digamos, obviamente cambios en lo que es la altura, el nivel del mar. Aquí esto está también relacionado a lo que está ocurriendo entre el océano y la atmósfera.
René Garreau ya nos mostró que los cambios en las latitudes, digamos, ha sido impresionante en términos de las presiones altas y bajas y cómo eso afecta a nuestro país, el clima mundial, etc. Entonces, yo quisiera comentar aquí, o sea, parece que estuviera hablando de una historia de terror. Eh, ¿Cuánto de verdad o cuánto de incerteza tendrá todo esto? O sea, esa es la pregunta, porque hay mucha gente que todavía cree que esto no es real, forma parte nada más de un ciclo más de todos los que han habido históricamente. Pero yo quisiera mencionarles esto, fíjense, remontarnos atrás al 1912. En 1912 ya se hablaba de que el uso masivo de carbón producirá CO2 con un efecto invernadero que elevará la temperatura en pocos siglos. Probablemente los que leyeron eso en esa época van a decir, no, esto es alaraco, aquí están poniéndole demasiado, esto no puede ser. Ahora, la verdad es que llegamos, después de todo eso, 123 años, y vemos que hemos aprendido. Fíjense, en 1912 estábamos hablando de 2.000 millones de toneladas de carbono que se usaban al año, sin crisis climática. En esa época nadie hablaba de crisis climática. Pero ahora llegamos al 2022, 2023 y cuadruplicamos ese uso, es decir, 8.300 millones de toneladas de carbono al año, principalmente un consumo que está, ahí dice, a través de principalmente China y la India. Si sumamos chinos e indios, hacemos la mitad de los habitantes de este planeta. Entonces, la verdad es que los impactos que estamos haciendo son increíblemente altos. Y parece que no hemos aprendido mucho. Bueno, este señor que muestro acá, que se llama Johan Rockström, es un señor que es el director del Centro de Potsdam para los impactos del cambio climático. Es alguien que ha estudiado muchísimo, digamos, todo lo que es estos cambios. Y él habla de lo que son las planetary boundary, que son los límites a los cuales nosotros, y en algunos procesos, si se sobrepasamos ese límite, lo que podríamos hacer básicamente es poner en riesgo la existencia de este planeta y de sus habitantes. Entonces ahí están varios procesos como, por ejemplo, la emisión de CO2, acidificación del océano, contaminación del aire, etc. Hay bandas para todo eso. Es lo mismo que cuando hablamos de la capacidad de carga de este planeta. Es decir, si todos viviéramos de acuerdo a cómo se vive en Europa o en parte de algunos de los países más ricos y tecnologizados de este planeta, probablemente necesitamos 4 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? A diferencia de que si todos viviéramos como viven en África, con la mitad de los recursos de este planeta estaríamos suficientes. Aquí también hay bandas, hay márgenes. Entonces, desde, por ejemplo, el océano, si nos vamos 10.000 años hacia atrás o si nos vamos mucho más, vamos a ver que efectivamente en periodos glaciares e interglaciales el CO2 ha estado en la atmósfera del océano, en la atmósfera, han habido fluctuaciones. Sin embargo, estas fluctuaciones han tenido la característica de ser relativamente estables, porque se repiten, pero funcionan en márgenes de tiempo de algunos milenios. Ahora, desde el Antropoceno, o sea, si nos remontaba a 1870, vemos que las acciones del hombre, básicamente, lo que están haciendo es que estamos modificando todas estas tendencias que antes las llamábamos relativamente estables. ¿Para qué? Para hacerlas mucho más cortas. Cambios exacerbados en cortos periodos de tiempo. Porque uno dice, ¿para qué nos alarmamos si efectivamente todos los moluscos, los cocolitoforios del plancton que construyen todas sus casitas, digamos, en base a carbonato de calcio que en un océano que se empieza a acidificar va a tener problemas graves, pero están allí, o sea, no les hizo nada. Sí, pero les dimos miles de años para adaptarse y ahora le estamos dando décadas. La pregunta, ¿serán capaces de soportar estos cambios en tan breve periodo de tiempo y adaptarse a las nuevas condiciones? Y muchos dicen que no, y eso significaría, por ejemplo, extinción de alguna de estas especies. Entonces, Rockström ha tratado de cuantificar estos límites, ¿ya? Ver si se han sobrepasado alguno y cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de estos
traspasos de estas barreras, de estas boundaries. Escribió 4 papers en la revista Nature. El año 2009 ya dice que hay interferencia, estamos transgrediendo estos límites para el caso del ciclo del nitrógeno, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático. El 2015 le agregamos la acidificación del océano. El 2019 agregamos esta integridad funcional biosférica, que es la conexión entre los distintos compartimentos de la Tierra. El ciclo hídrico tiene una parte en la criósfera, otra en la hidrósfera, están conectados el océano con la atmósfera también, y a eso se refiere. Y el 2023 agregamos el gran tema aquí del agua, es decir, el agua como crisis hídrica en muchísimos países. Uno dice entonces, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos mejorado? Bueno, yo creo que esto de decir si estamos exagerando o no, es cosa de escuchar las noticias todos los días, que la mitad son algún tipo de portonazo, robo, etcétera, pero la otra mitad son desastres naturales, ¿cierto? Que la inundación, que el incendio, que las avalanchas, que etcétera. Y vemos, digamos, ahora en China, o sea, una temperatura de 52 grados, muy inusual. En el desierto de Sonora, entre México y Estados Unidos, que algo haya alcanzado 80 grados de temperatura, la verdad es que es horrible. Y todos esos puntos en realidad llevan a Antonio Guterres a decir que no hay que hablar de calentamiento climático, sino que de ebullición climática. Hablemos del agua sólida, la criósfera. En general, si ustedes se fijan ahí en el mundo, hay impactos muy fuertes en la criósfera, pero no solo en Chile, en todo el mundo. Pero está especialmente crítica la situación, por ejemplo, en Alaska y el sur de la cordillera de los Andes, que aparecen ahí en rojo, por ejemplo, el sur de la cordillera de los Andes. Ahora, Michael Sempt, que es el director de este servicio de monitoreo glaciar a nivel mundial, dice que en los últimos 60 años, es decir, de 1960, perdón, hasta el momento actual, hemos perdido más de 9.000 gigatones de hielo en el mundo. Un gigatón son 1.000 millones de toneladas. Ahora, decir 9.000 gigatones puede que no tenga mucho sentido, pero cuando lo ponemos en perspectiva, equivale a un trozo de hielo del porte de Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y de 16 más o menos metros de altura. O sea, impresionante. Esa cantidad de hielo se ha perdido y ha producido prácticamente un incremento de 3 centímetros en el nivel del mar. Nosotros en Sudamérica tenemos la suerte, bueno, en Chile prácticamente tenemos el 90 o el 80% de todos los glaciares de Sudamérica están en Chile. Y de ese total están concentrados entre Aysén y Magallanes. Por lo tanto, estamos perdiendo desde norte, centro y sur una buena parte de nuestra masa de glaciares, pero especialmente en el sur, porque hay más. Entonces, eso está exacerbado. Allí se ve, hay una entrada de agua dulce bastante potente, pero se está perdiendo muchísimo. Eso, si ustedes se acuerdan de la foto que mostré, que estábamos en reunión con la gente que trabaja en la criósfera, bueno, esta misma gente ahora, que son la gente que más trabaja en criósfera, nos están mandando señales muy potentes de que no solo estamos perdiendo, sino que nos hemos dado cuenta, parece en los últimos tiempos, de que si podemos abrir la llave, es una buena parte, sobre todo en verano, debido a que tenemos glaciares. Es decir, los glaciares son los que aportan hasta 50, en algunos casos se llega a hablar de 70% del caudal, por ejemplo, en ríos como el Aconcagua, el Maipo, etc. Estos son glaciares tanto expuestos, blancos, como de roca, que son como nuestra cuenta bancaria de agua, ¿cierto? O sea, están allí y nos empiezan a entregar el agua de a poco, especialmente en el periodo donde no llueve tanto como en primavera-verano, nos facilitan, digamos, esta entrada. Esto lo puse ahí. Este invierno está desapareciendo, la ola de calor derrite nieve en la cordillera y amenaza el suministro de agua. ¿De cuándo creen que este recorte que puse acá? De la tercera del día de hoy. Es decir, lo que nos están mencionando nuestros glaciólogos desde hace ya prácticamente 5 o 6 años
ahora está haciendo un poco de crisis, sobre todo en la región central, donde está concentrada la gran población de Chile. Estos son modelos en general, si ustedes se fijan, nosotros dependiendo de cuán profundo queramos llevar nuestro compromiso con la mitigación, en general ya sea aceptar 1,5 grados Celsius de incremento máximo, que es lo que nos dicen ahora, o sea, ya quedó obsoleto lo que se dijo en París el año 2015, que teníamos que tener a fin de siglo máximo 2 grados Celsius de incremento promedio del planeta. Ahora se habla de 1,5 y de ese 1,5 ya no hemos comido 1,1 de esa cuenta bancaria. Y todavía nos quedan 70 años para 0,4, o sea, es casi imposible. Entonces, estos modelos, fíjense, básicamente nos están diciendo para la cordillera de los Andes del sur, que si tenemos un compromiso muy grande, incluso de 1,5, igual vamos a perder un 20% de toda la masa glaciar. Y si no hacemos nada, vamos a perder más probablemente del 50% de toda esa masa glaciar. Hay otros impactos, por ejemplo, desde la criósfera, tanto, digamos, de la cordillera como de la Antártica, que es los albedos. Aquí estos espejos devuelven a la atmósfera prácticamente cerca del 90% de la radiación incidente, pero si nosotros ensuciamos estos espejos como con carbono negro, por ejemplo, y ahí tenemos dos evidencias de trabajos publicados tanto para la cordillera frente a la zona de Santiago y Valparaíso, como a nuestras bases antárticas, que estamos llenando esta nieve y estos glaciares con este black carbon, que es hollín en el fondo. El hollín, producto de la combustión, estamos perdiendo esta capacidad de albedo y por lo tanto de hacer que la radiación incidente rebote. Además, lo que hace cuando ponemos más oscuros los glaciares es que se transforman en cuerpos negros, empiezan a absorber energía y por lo tanto se derriten más rápido. En la Antártica, aquí se puede ver que básicamente desde los años casi de principio del siglo, la Antártica funciona como un sistema que incrementa todos los años, llega a prácticamente 20 millones de kilómetros cuadrados de hielo, y después en la época de primavera-verano retrocede y llega del orden de 5. Así, casi 15 millones de kilómetros cuadrados se expanden y retraen todos los años. Pero fíjense que este año 2023 ha sido especialmente grave la disminución de la cobertura de hielo. O sea, el 2023, como ven ahí en rojo, ha sido especial. Está por debajo de la cobertura de hielo del orden de 2,7 millones de kilómetros cuadrados este año, lo que es una superficie de hielo equivalente a toda la superficie de Argentina, junta más o menos. Entonces, ¿qué se está perdiendo? Bueno, una buena masa de hielo allí, especialmente en el oeste de la península antártica, y se está derritiendo especialmente por abajo. Es decir, esto lo que está haciendo, la corriente circumpolar antártica penetra al sistema antártico en profundidad, 3.500 metros, y empieza a girar alrededor de la Antártica y ascender. Gira en sentido de las manillas del reloj y asciende, y prácticamente llega cerca de la superficie en el oeste de la península antártica, pero viene un poquito más caliente que el resto del agua. Ahora, toda esta plataforma de hielo allí está sustentada como por sistemas de anclaje al sistema rocoso. Es decir, las plataformas tienen unos anclajes al sistema rocoso, pero dado que esa agua está un poco más caliente, por debajo se empiezan a romper todos estos sistemas de anclaje y por lo tanto se empiezan a producir estos bloques grandes que se desprenden en buena parte. Antes era en la parte del sistema Larsen, que está mirando hacia el otro lado, hacia el mar de Weddell, pero también en el oeste de la península antártica. Entonces se está un poco afectando fuertemente, pero desde abajo, con toda esta agua que penetra los sistemas. La entrada de agua dulce obviamente tiene consecuencias gigantes para todos los sistemas. Nosotros hemos estudiado todos estos glaciares que se desprenden, lo que están haciendo, también llevan una buena carga de hierro. El hierro es un factor limitante para la productividad de los sistemas. Entonces, probablemente con toda esta descarga de hielo
y el derretimiento, van a entrar montones de nutrientes también en los sistemas. En muchos de ellos son sistemas y nutrientes del tipo que producen limitación de la productividad. Entonces, se puede decir en forma muy general que tal vez todo esto pueda ser pan para hoy y hambre para mañana en términos de la productividad de los océanos. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente también abajo a la izquierda pongo lo que está ocurriendo en los sistemas de fiordos y canales del sur de nuestra Patagonia, donde antes todos esos glaciares que eran marine terminated glacier, que terminaban en el agua, ahora son land terminated, terminan en tierra y conectan los fiordos con un río. Todo eso tiene implicancias muy fuertes para la productividad, para las tramas tróficas locales, etcétera, en estos sistemas. Ahí puse básicamente lo que está ocurriendo en el oeste de la península antártica. Mientras más rojo, mayor pérdida de masa de glaciar allí. Ustedes se ven desde el 2002 hasta el 2016, 2018, que esta animación se ha perdido, especialmente en estas áreas del oeste de la península antártica, una cantidad increíblemente alta de hielo. Y eso tiene implicancias ¿para qué? Tiene implicancias para las tramas tróficas, para los recursos. Vemos que, por ejemplo, el hielo determina muchas de las tramas en el sentido de que están favoreciendo, por ejemplo, al krill. Si hay menos masa de hielo disponible, probablemente se van a facilitar. Eso dice en general la literatura, a organismos más gelatinosos como las salpas, que tampoco tienen mucha incidencia en las tramas tróficas. Podríamos estar cambiando queratina por gelatina, y eso es gravísimo en la Antártica. Además, aquí quiero hablar esto, en el fondo, de cómo podemos ver el ciclo hídrico. Es decir, en general existe una crisis a nivel global, es decir, en la parte de la izquierda. Ahí a la izquierda pueden ver todo lo que está en términos de crisis hídrica a nivel global. Chile aparece en la zona centro-norte con bastante rojo, que es mayor crisis, pero resulta, yo les quiero decir, en Magallanes, esto no aparece rojo allí, pero en estos momentos en Magallanes también tenemos crisis hídrica, y es más, en muchas partes hay que básicamente llevarle el agua a las ovejas en camiones aljibe, cosa que antes nunca uno podría pensar que fuera a ocurrir. Ahora, ¿cómo vemos esto, digamos, el ciclo del agua? Si ustedes se fijan en ese esquema, el ciclo del agua es uno solo. O sea, podemos llamarle criósfera, río, sistemas terrestres, océanos, humedales, bosques. Es la misma agua que sufre cambio, tanto en cantidad como calidad, pero forma parte del ciclo hídrico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Chile? Yo creo que falta una buena gobernanza. A ustedes ven, no sé si ven ahí a la izquierda prácticamente, eh, quiero mostrarles que existen, yo creo, desde la criósfera hasta el océano, del orden de 3 o 4 ministerios y aproximadamente más de 100 instituciones que algo tienen que ver con este puzzle del ciclo hídrico. Y son como compartimentos estancos, reservorios de información que no se conectan entre ellos, lo que hace muy difícil el entendimiento, incluso la búsqueda de información súper importante que pueden tener pueblos originarios, por ejemplo, ciudadanía, que no la incorporamos dentro de todo este esquema. Entonces, lo que quiero mostrar ahí con esa figura de la derecha es básicamente hay muchas instituciones que toman el tema del ciclo hídrico a distintas instancias dentro de este viaje desde la cordillera al océano, hasta llegar al océano, donde el CHOA, el ARMAD, es los que tiene básicamente toda la responsabilidad de administrar esta parte. Pero, por ejemplo, el CHOA tiene un reservorio de información científica que yo creo que no está conectada con las que, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, la DGA, Criósfera con Río, conversan, tienen algún tipo de interacción entre ellos para ir organizando todo este puzzle que se genera alrededor del ciclo hídrico. Entonces, aquí hay cuencas bien específicas y yo creo que ahí es algo que vamos a tener que tomar en consideración para la gobernanza futura. Es decir, hay que establecer una especie de perspectiva socioecológica más integrada del ciclo hídrico. Cuencas
y realidades locales. Es decir, lo que pasa con las cuencas del norte, en el centro y el sur del país son realidades totalmente distintas, ¿ya? Por último, necesitamos establecer estrategias de producción de conocimiento local e integrar este conocimiento en un marco de colaboración, ciencia, política y comunidad en general. O sea, hay mucha información que está perdida todavía y que sería muy útil de tener. Y como ven, básicamente la realidad de Chile, norte, centro y sur, es bastante distinta. Entonces no deberíamos probablemente tener el mismo tipo de gobernanza exactamente igual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí les muestro a la izquierda este informe de desalinización, incluso ahí está PDF, lo puede bajar el que quiera. Fue un trabajo de largo aliento que se le encomendó al Comité Científico para el Cambio Climático del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Medio Ambiente para tomar el tema de la crisis hídrica. ¿Qué hacemos? Entonces, la desalinización es una de las opciones del desafío de la seguridad hídrica. Entonces ahí se comenta que básicamente cuál podría ser la estrategia. Hay que estimar adecuadamente las demandas y la gestión por cuenca, ajustar. Tenemos un marco regulatorio en general que yo creo que no es eficiente y ha cambiado con el tiempo, y dar esa certeza jurídica a la propiedad del agua desalinizada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el agua desalinizada? Piensen que un metro cúbico de agua que nosotros obtenemos desde los ríos probablemente cuesta del orden de 400 pesos el metro cúbico, pero la desalinizada va a costar como 1.200, el triple. ¿Quién paga eso? ¿El Estado? ¿Las compañías desalinizadoras? ¿Los usuarios? Ahí tenemos ejemplos que tomar. Por ejemplo, no sé, estaba pensando en Israel. Ellos tienen el problema de la crisis hídrica desde más de 80 años que están implementando muchos de estos mecanismos, y ahí se reparte, por ejemplo, el costo entre el Estado, los productores y los que consumen esta agua. Hay muchos instrumentos, planificación territorial, orden territorial, etcétera, que habría que adaptar. El agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto, privilegiar el uso del agua natural a consumo humano y la desalinizada a otros usos podría estar también dentro de este marco. Ahora, ¿qué hacemos con los...? Tenemos que tener datos, tenemos que tener evidencia para tomar buenas decisiones. En Chile, en general, para todo lo que es el océano, yo lo miro desde mi perspectiva de oceanógrafo. Chile tenía la esperanza y la ambición de ser el canario, ¿cierto? El canario de las minas de carbón, pero para el cambio climático en general, mundial. Es decir, ser los centinelas del cambio climático, porque básicamente nuestro país va en un meridiano desde los 17, podríamos tener hasta prácticamente los 70 y tantos de latitud. Y tenemos una red, pero esa red es bastante inestable, porque muchas de ellas dependen de proyectos como los nuestros. Así en Punta Arenas, si ven abajo esos puntos rojos en el mapa a la izquierda, son los que mantenemos nuestro sistema de anclaje en el agua y estaciones climáticas en tierra. Pero si nosotros nos renovamos, esos puntos desaparecen dentro de un par de años. Yo soy muy partidario de que pudiéramos tener algo así como tienen en Norteamérica las estaciones HOTS y BAT, tanto en Hawái como en Jamaica, que llevan 80 años indicándonos qué es lo que está pasando ahí. Son los que cuando vemos los cambios en el CO2 en la atmósfera, se acuerdan que hay todo un pedazo que dice esto se midió, y lo que viene de ahí para atrás, para varios miles de años, salió de algunos cores de hielo. Entonces, eso lo podríamos replicar en algunas partes de Chile. O sea, yo creo que si pudiéramos tener idealmente 3 mecanismos de observación del océano confiables, con financiamiento estatal, etcétera, asociado a los grandes ciclos de las celdas de circulación y a las corrientes marinas, sería un tremendo avance. Pero eso cuesta mucho, entiendo. Pero si quieren lo ideal, yo creo que por ahí podríamos ir para ser realmente centinelas del cambio climático a nivel global. Me falta poquito, estoy terminando, María Belén. La criósfera responde lentamente, ¿ya? Pero ahora mucho más rápido. Obviamente se está
eh, se están viendo los cambios ahora muy acelerados, pero inexorablemente, es decir, cambian siempre. Cuando entra en acción este mecanismo de pérdida de masa glacial, detener algunas de estas dinámicas es casi imposible. Y ahí llegamos a los tipping points, estos puntos de no retorno, básicamente. El agua de deshielo glaciar es un recurso de agua crítico en ciertos periodos del año. Ahora nos dimos cuenta, y a pesar de que la ley de glaciares todavía descansa en el Parlamento, y ahora el mundo está más acelerado y Chile está desesperado por sacar la ley, salen cosas que la bloquean, como por ejemplo, ¿cuál es el área de influencia de un glaciar? ¿Se fijan? ¿Qué pasa con el permafrost? O sea, son cosas que están deteniendo el avance de una ley de protección de glaciares, pero ahora es súper urgente. Aquí esto es crítico, estamos viendo sequías, veranos muy calientes, y muchos millones de personas, no solo Chile, Bolivia, Perú, etcétera, están dependiendo de esta agua que viene del glaciar, ¿ya? Para prevenir estas condiciones, obviamente tenemos claras cuáles son algunas de las metas, que son metas bastante ambiciosas. Ya no es 2 grados Celsius el incremento máximo, sino que 1,5, eso significa mayor compromiso. Ya alcanzamos ahora este año 424 ppm de CO2 atmosférico, que prácticamente es un incremento de más del 50% desde el comienzo de la parte en que decimos comienza todo esto de la industrialización. ¿Qué nos queda? Mitigación rápida y decisiva. Yo creo que no hay más alternativa. Y con esto, esa es mi última, el agua es vida, y los cambios que antes ocurrían en el Holoceno en milenios, ahora los tenemos casi en décadas. Así que muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Humberto, por esta presentación. Le quiero dejar ahora la palabra al profesor Roberto Urrutia para que comiencen la instancia de diálogo. Profesor Humberto, ¿sí puede bajar la presentación? Eso, y ahí quedan listos para poder iniciar el diálogo. Gracias, gracias Belén, gracias Humberto por esta presentación, digamos, que la sensación que queda que Perdón. el escenario... ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Es bastante negativo, digamos, ¿ah? Porque si tú lo mencionaste en tu introducción, que, y la diferencia que hay entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, y la verdad que todos los países subdesarrollados quieren alcanzar el nivel que tienen los países desarrollados. Entonces, ¿cómo evitar, digamos, esta aspiración que tienen todos los países desarrollados de alcanzar el desarrollo sin generar o incrementar esta crisis ambiental? Porque yo creo que todos queremos tener una mejor calidad de vida, todos queremos tener auto, un sistema de calefacción que nos permita vivir bien, digamos, en el invierno y también en el verano, sobre todo pensando en que van a aumentar las olas de calor, todos queremos tener aire acondicionado para poder, digamos, tener un mejor pasar durante el verano, como lo hacen los países europeos, que las condiciones naturales de ellos son mucho más extremas que las que tenemos nosotros, las extremas del invierno y las extremas del verano, pero ellos con su nivel de desarrollo le han permitido, digamos, poder vivir en estas condiciones mucho más extremas que nosotros. Y yo creo que Chile es uno de los países, Roberto, que está haciendo esfuerzos importantes. Es decir, había un cambio, digamos, importante en la visión de cómo nosotros tomamos estas iniciativas. Yo te lo digo porque básicamente he estado trabajando en el Comité Científico del Cambio Climático, en los ministerios de Ciencia y Medio Ambiente. Eh, Quedan muchos temas pendientes todavía. Es decir, Chile está sufriendo no solo desde el océano, con la acidificación, con la plastificación del océano, no solo desde la atmósfera, en lo cual tenemos prácticamente, yo diría, 2/3 de toda la población de Chile está respirando un aire malísimo, Ujú. malísimo. Es decir, Santiago, Coyhaique, por poner dos ejemplos nomás, de donde vive mucha gente y donde no hay mucha gente, pero es extremo. Y en el sur tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas de respecto de lo que es, estamos en el sur en invierno, hay que calefaccionarse, sigue siendo la leña todavía el mecanismo barato, digamos, para poder calefaccionar las casas, que
Entonces, mecanismos para poder tener una mejor aislación y cambiar nuestros sistemas, digamos, de combustión a unos que sean mucho más eficientes, ahí se está haciendo algún esfuerzo, que es insuficiente, obviamente, porque hay que poner muchos recursos. Ese es uno, digamos, de los ejemplos. El segundo, se están cerrando termoeléctricas en base a carbón y están abriéndose otras, perfecto. Somos privilegiados en términos de energía alternativa desde la solar en el norte y la eólica en el sur, y estamos aprovechándola de a poco. Nada es gratis, sí, o sea, los paneles solares ni estas aspas para energía eólica también tienen consecuencias. Nada es gratis en esto, pero por lo menos se están haciendo y viendo alternativas, yo creo, desde Chile. Hay otros países, ahí mostrábamos en general China, India, son los países más poblados del mundo y ellos están volviendo, muchos de ellos a carbón y por lo tanto tenemos un compromiso. Mira, yo he escuchado a mucha gente, en muchos talleres, etcétera, que dicen Chile produce del orden de 0,2, 0,25% de todas las emisiones mundiales. ¿Por qué tendríamos nosotros que hacer el gran esfuerzo? ¿Por qué no lo hace China, India, Estados Unidos, Europa, que son los grandes productores? Esa es una visión, y es cierto. O sea, las Naciones Unidas y todos nosotros, cuando vamos a esto, decimos, ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo. Obviamente los que producen más tienen que tener mayor esfuerzo, eh, pero igual desde la perspectiva de Chile, yo creo que el esfuerzo que se hace es importante y la comunidad y sobre todo la gente joven, yo creo que tiene más conciencia en esta batalla, digamos, tan dura que estamos librando como humanidad. Sí, justamente te iba a hacer esa consulta. Ahí me la respondiste en el sentido de que nosotros somos el 0,25%, 0,3% de las emisiones. Y Mm. en ese sentido, complementar tu respuesta, ¿hacia dónde tendrían que estar más orientadas nuestras acciones? ¿Hacia las medidas de mitigación o hacia las medidas de adaptación? ¿Y cuáles serían las medidas de adaptación que sean factibles de realizar? Porque hay cosas que, por ejemplo, de largo plazo, hay otras de corto plazo. ¿Cuáles serían ese tipo de medidas que piensas tú que se podrían implementar? Bueno, en el caso, digamos, de las ciudades como Santiago, superpobladas, eh, yo lo veo, digamos, en el caso de la construcción de todas estas ciclovías, eh, que podrían incrementar y ayudar en dos aspectos. Uno, dejar de lado, digamos, uso de automóviles o movilización pública y, y mejorar incluso la salud de las personas en el sentido de poder hacer ejercicio, movimiento, etcétera. Lo que falta yo creo que un poco de seguridad, te fijas. Yo usé bicicleta durante mucho tiempo cuando viví en Alemania. Llegué a Chile y no me subí jamás a una bicicleta porque tenía miedo Mm. básicamente de que no existía esa seguridad para moverse. Pero ahora se están cambiando, se está implementando eso, digamos, esos mecanismos. En general, yo creo que la sociedad está tomando un poco más de conciencia de cómo ir adaptándose a estas condiciones. No hace falta una propuesta educativa, yo creo, potente, muy potente a nivel desde colegio primaria hacia arriba, de lo que esto significa porque los chicos son los que tienen el mayor compromiso, que van a estar también más tiempo en este planeta y van a sufrir probablemente más duramente todas estas consecuencias. eh, y tienen un nivel de compromiso alto, pero yo creo que tendríamos que facilitar esta vía mediante un programa educativo a nivel de primaria hasta organismos gubernamentales muy fuerte en términos de adaptarnos ya a esto que ya llegó. O sea, el cambio climático llegó para quedarse. Y la parte de mitigación, obviamente, tiene que ver un poco con toda esta transformación que se está haciendo a energía renovable, desincentivando el uso de varios mecanismos, digamos, que tienen que ver principalmente con transporte. Eh, y por ahí va un poco, pero cuesta, porque nosotros en realidad
Lo que yo estoy viendo, no sé si en Santiago ya se habla de que probablemente en los próximos veranos pueda haber algo de restricción. He estado en varios países donde durante 1 o 2 días a la semana ya no hay agua, se corta el agua y la gente tiene que adaptar todo eso, el colegio, Uruguay, por etc. ejemplo, estaba con problemas de agua ahora, temporales. Exacto. Entonces, no sé si cuando se llegue a cortar 1 día o 2 días el agua en Santiago, pero no solo en las áreas rurales, donde parece que no importa tanto, sino que estoy hablando desde Providencia para arriba, creo que las medidas van a tener que ser mucho más fuertes. No sé, Belén, si alcanza, quería otra. No, vamos a pasar, yo creo, ahora a las preguntas de la Ya, audiencia. Tenemos un par de preguntas, entonces, por tiempo, a ver si aprovechamos a revisar aunque sea una, ¿cierto? vale, Y que gracias, justamente, Humberto. Gracias a usted. jus- justamente tiene que ver con lo que estaban hablando, con el tema de la matriz energética. Profesor Humberto, le preguntan lo siguiente: ¿qué evidencia de compromisos tangibles hay desde los países que más usan matriz energética no limpia? Es decir, ¿existe un país desarrollado de este rango que esté dando el ejemplo? Oye, mira, por ejemplo, si tú ves eh, países escandinavos, los países escandinavos ya empezaron a cerrar sus plantas de automóviles de motores de combustión. Entonces tú ves en todos lados que básicamente la gente llega a su casa, en la noche conecta al lado de su casa, digamos, el auto, y son puro eléctricos. O sea, ya cambiaron, digamos, toda esa matriz, digamos, ellos perfectamente. En Chile se habla de que aquí al 2050 prácticamente un compromiso de descarbonización grande, pero también vamos a tener que adaptarnos a esos cambios. O sea, todavía vehículos eléctricos son muy caros, la gente no puede tener acceso todavía a toda esa nueva tecnología. Pero yo creo que va a ir cambiando con el tiempo y muy rápidamente. En el caso, digamos, de otros países europeos que están más avanzados, ellos prácticamente todo lo que tiene que ver con reciclaje forma parte de una cultura. Fija, aquí, eh, cuando estuve ese tiempo en Alemania, y, disculpen que sea autorreferente, pero ya estoy hablando de más de 30 años atrás. Yo, Nosotros en esa época separábamos hasta los vidrios de color, hasta el vidrio blanco, el compost, los plásticos y todo eso, todo distinto, pero no era como en Chile, que después que tú separas todo, viene el camión y junta todo y se lleva de... Entonces, la gente cuando ve eso se desanima, dice, ¿para qué voy a separar, por ejemplo, todos estos distintos compartimentos y después los van a juntar igual? Pero hay muchas iniciativas que son muy, muy lindas, yo diría, María Belén, en Chile y a toda la gente que ve esto, de gente muy sacrificada, compromiso altísimo de reciclar muchas de las cosas y reusarlas. Yo creo que por ahí va a ir varias iniciativas que están contribuyendo bastante a minorar un poco todos estos impactos. ¿Estás muteada? Estoy con un problema técnico que de repente se me va la conexión, pero profesor Humberto, en todo caso, alcancé a escuchar la reflexión que hizo, este cambio cultural que es Mm. importante hacer, ¿cierto? A veces, claro, como usted decía, uno se desanima porque ve que juntan los residuos, pero bueno, hay que hacerlo igual. Y en ese sentido, la educación también juega un rol súper importante. Usted, dentro de las respuestas que le daba ahí al profesor Roberto Urrutia, hablaban justamente de eso, que en los más pequeños también hay una instancia de poder educar, de poder cambiar, ¿cierto?, este switch y bueno, hay que enfrentarnos y hay que aprender también a cambiar las medidas. Estamos frente al cambio climático, como usted decía, cambio, crisis, ebullición, ¿cierto? Ya también nos mostraba, por ejemplo, estos recortes de prensa. El invierno está desapareciendo, o sea, estamos frente a este escenario que es tremendamente complejo y justamente también está en nosotros, las generaciones más jóvenes, poder hacer este cambio. Así que bueno, por tiempo ya no alcanzamos a hacer más preguntas, así que le agradecemos muchísimo que haya sido parte de este ciclo de charlas CRIAM del mes de agosto, también al profesor Urrutia por habernos acompañado. Por supuesto, también queremos agradecer a todas las personas que se sumaron a esta actividad, donde presentamos el tema Cambio climático en sistema de altas latitudes, crónica de un desastre anunciado, que fue realizado por el doctor, ¿cierto?, Humberto González, director del Centro FONDAP Ideal. Como siempre, también los queremos invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Siempre nos van a encontrar como @criam.
Y queremos aprovechar también de invitarlos para el próximo martes 8 de agosto a las 11:30 de la mañana al lanzamiento de un libro de fotografías, El agua a través del lente, que se va a realizar en el auditorio Hilda Cid de la Universidad de Concepción en el campus Concepción. En el chat de esta transmisión vamos a dejar el enlace para que se puedan inscribir. Y les aprovechamos de decir que todas las personas que asistan se van a llevar un ejemplar de regalo. Así que los motivamos, ¿cierto? Los invitamos a que participen en esta actividad. Además, les queremos recordar que este y todos los ciclos de charlas CRIAM también los encuentran en nuestro canal de YouTube. Así que con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a ambos y bueno, a nuestra audiencia, hasta pronto y nos vemos en un próximo ciclo de charlas. Chao, chao, muchas gracias a todos.